compartiendo. Ahora mismo, y quiero invitarles a ustedes que compartir esta transmisión por su WhatsApp, con algunos amigos, con el grupo, para que otras personas puedan conectarse y verlo. Vamos a estar saludando a los pastores Gabriel y Leymar. Buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Nuevamente con ustedes, trayendo esta palabra del Eterno que ha puesto en nuestro corazón para este día. Como habíamos quedado de transmitir todos los jueves, vamos a estar trayendo estas enseñanzas, esta instrucción, impartición, donde no serán temas de acuerdo a lo que el Señor nos vaya dirigiendo, y también tendremos ese tema de ese tiempo de impartición que es siempre necesario, fundamental para nuestras vidas todos los días. Shalom, bendiciones para todos. Qué gusto poder estar nuevamente compartiendo con ustedes y bueno, queremos invitarles a que puedan apartar este tiempo, a que juntos podamos permitir que el Padre pueda hablarnos, pueda ministrarnos en esta noche y que juntos podamos también proclamar, interceder su palabra. Así que no se aparte, acompáñenos y vamos a estar entonces dando inicio al tema, como lo observaron en el anuncio que colocamos a través de nuestra página de Facebook. Queremos invitarles entonces a que puedan compartir con nosotros esta enseñanza del día de hoy. Así es, vamos a estar entonces, disculpen que estoy aquí también compartiendo en grupos. Vamos a estar hablando hoy acerca de la dinámica del creyente. ¿Por qué este tema es tan importante para los hijos del Padre y sobre todo en este tiempo? ¿Por qué? Porque creo que hemos perdido muchas cosas. Nosotros nos hemos dedicado, muchas veces nos hemos dedicado a tener una dinámica como hijos del Padre, como creyentes, que se ha enfocado mucho en el culto, y es que este es un tiempo donde el Padre nos está sacando y quiere que tomemos las casas, quiere que las congregaciones empiecen también a funcionar en hogares, y este es un tiempo también donde el Padre va a traer un gran impacto a las familias, a los hogares de la tierra. Por eso es que el Padre quiere que nosotros veamos y retomemos cuál es la dinámica, por ejemplo, que tenían la comunidad de creyentes del libro de los Hechos. Este es un tiempo donde vamos a estar viendo hoy esa comunidad que tenía la comunidad de creyentes que creyó en Yeshua, que caminó con Yeshua y que Yeshua fundó antes de partir de la tierra, después de haber resucitado. Y es porque tenemos que rescatar cosas, tenemos que volver a un diseño, tenemos que abandonar cosas, pero también rescatar cosas. Así que vamos a estar enfocándonos y vamos a estar tomando hoy la parte de la escritura, de la Torá, del libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Aquí hay 4 cosas fundamentales que hacía la comunidad de creyentes del libro de los Hechos. Número 1, dice que estaban dedicados constantemente y perseveraban en 2 palabras claves. Estaban dedicados constantemente, o sea, un proceso de continuidad, constantemente, y perseveraban. Recuerden que en aquel tiempo había persecución a los que creían en Yeshua. Ellos perseveraban en 4 cosas muy, muy importantes. Mario, un gran abrazo, Mario. Saludos, Mario Alberto Kogan. Y bueno, ellos perseveraban en estas 4 cosas, entonces estaban dedicados y perseveraban. Quiero decirle algo muy importante. Nosotros podemos tener un trabajo secular, el que tenga un trabajo secular, podemos ser a veces amas de casa, las que somos amas de casa, podemos tener ocupaciones que son imprescindibles hacerlas en un tiempo, ¿no? Pero lo más importante que nosotros podemos hacer, la dedicación más importante que podemos hacer es la del reino. Y la del reino está clasificada en 2 partes. Número 1, nuestra casa, nuestra familia. Y número 2, lo que podemos hacer, el servicio hacia los demás, ¿ok? Y por supuesto, lo más importante es la adoración al Padre Eterno. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Debemos estar dedicados a. Ahora, hay 4 cosas a las que ellos estaban dedicados constantemente. Y es lo que vamos a estar, digamos, profundizando un poquito dentro del corto tiempo que tengamos, porque también queremos tener un tiempo de oración juntos, de impartición, para nosotros volver a ese diseño y que el pueblo pueda volver a ese diseño. Y creo que el Padre nos está encaminando hacia allá. Hay 4 cosas. Número 1, ellos perseveraban en la enseñanza de la Torá.
Hechos 2:42. En la enseñanza de la Torá, recuerden que no existía Nuevo Testamento, ¿ok? Ellos enseñaban la Torá, las 54 porciones. Ellos estaban dedicados y persistían en esto. Número 2, la comunión los unos con los otros. Había entre ellos unanimidad, había unión, no estaban peleándose por las ovejas. Número 3, el partimiento del pan. Y número 4, la oración. Así que vamos a estar hablando de esas cuatro esos cuatro aspectos que hacen la dinámica del creyente, de la comunidad de creyentes que Yeshua formó. Entonces, vamos a estar compartiendo, muchachos, vamos a estar empezando con lo que es la dedicación a la enseñanza de la Torah. Así es. Quiero reforzar también un poco acá, compartiéndoles otras versiones de la Escritura donde podemos conseguir lo que nos habla acerca de este versículo de Hechos 2:42. Y es que me llama mucho la atención también esta palabra de perseverar. Y dice, por ejemplo, la versión Kadosh nos dice que ellos continuaban llenos de fidelidad con la enseñanza de los emisarios. Entonces vemos acá que describe la palabra perseverancia como llenos de fidelidad. Y también la versión Jerusalén nos dice que se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, lo primero que me llamó la atención es esta palabra de perseverar y ver cómo se define en otras versiones de la Escritura. Entendiendo entonces que esta palabra significa mantenerse firme, constante y ser diligente. Y se asocia también con lo que es persistir, que también tiene que ver con mantenerse firme y constante. Entonces, pude buscar esta palabra en la concordancia Strong. Si usted tiene la oportunidad, pues puede corroborar. Y dice que esta palabra persistir es la palabra amad, que significa estar atento, estar firme, permanecer y prevalecer. Entonces, lo primero que nos enseña la Escritura y que nos deja ver en este versículo de Hechos 42, cuando nos habla acerca de la enseñanza de los apóstoles, de la comunión que ellos tenían, del partimiento del pan y de las oraciones, es que ellos perseveraban en esto, es decir, ellos eran diligentes, no era algo que se hacía esporádicamente, no. Lo que nos enseña primeramente la Escritura es que ellos se mantenían firmes, se mantenían en fidelidad y estaban atentos, apercibidos y diligentes a poner en práctica estos 4 pasos o estos 4 puntos, los cuales vamos a estar desarrollando. Entonces, primeramente se habla, según la versión Reina Valera, acerca de la doctrina o las enseñanzas de los apóstoles. Esto tiene que ver con la correcta interpretación de la Torá. Y muy importante, y vamos a estar viendo también en este punto, que no era lo mismo que enseñaban los fariseos y los saduceos. Entonces, queremos recalcar y queremos reforzar acá que lo primero es que ellos querían darle esa correcta interpretación y enseñar la Torá del eterno Dios. Así que nuevamente queremos repetir, la Torá no está abolida, el primer pacto que el Eterno nos deja no está abolido, es el fundamento en el cual nosotros nos basamos, nosotros caminamos y lo que los apóstoles enseñaban. Quiero compartir lo que dice Tito 2:14, dice, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda violación de la Torá y purificar para sí mismo un pueblo de su propiedad, deseoso de hacer el bien. Entonces, la Torá es ese tesoro que el Padre Eterno nos deja para entonces nosotros ponerlo en práctica, para nosotros poder enseñarlos a otros. También quiero compartir lo que dice Mateo 28:20. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes hasta el fin de la época, dice el Mesías, dice el Eterno. Entonces, dice en Mateo, enseñémosle a obedecer todo lo que Él nos ha ordenado. ¿Dónde nosotros vamos a encontrar las ordenanzas del Eterno? ¿Dónde nosotros vamos a encontrar ese fundamento que el Padre Eterno nos deja? Pues es en ese primer pacto, es en la Torá del Eterno Dios, donde nosotros vamos a encontrar esas prácticas que nosotros tenemos que hacer hoy en día.
Como bien también lo comentaba la profeta Elimar al inicio, tenemos que recordar que los apóstoles eran perseguidos por causa de enseñar la Torá del Eterno. Lo que dice la versión Kadosh en Hechos 5:42 dice: ni por un solo día, ya fuera en el templo o en las casas particulares, dejaron de enseñar y proclamar las buenas nuevas del Mesías. Wow. Para poner un poco en contexto, en Hechos 5 nos dice la escritura que los apóstoles habían sido encarcelados por causa de enseñar la Torá, por causa de enseñar la palabra. Y dice el verso 19 que el Eterno envió un ángel y abrió las puertas de la cárcel y ellos pudieron salir. Luego dice que, habiendo sucedido esto, ellos entraron de mañana en el templo y seguían enseñando la Torá, es decir, lo que nos enseña este versículo en el cual nosotros nos estamos basando. Perseveraban en enseñar la Torá, por más que habían sido perseguidos, por más que habían sido encarcelados, esto no fue un motivo para que ellos callaran su voz y dejaran de transmitir lo que el Padre les estaba diciendo. Bueno, luego de esto, para seguir resumiendo y colocando en contexto, dice el verso 25 que los del concilio se enteraron lo que había sucedido, se molestaron mucho y los mandaron a llamar nuevamente y les dijeron: no os mandamos estrictamente que no os enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestras enseñanzas, dice la Escritura. Entonces responde Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y me llama mucho la atención el verso 5:42, que fue el que ya les leí. Ni por un solo día, ya fuera en el templo o en las casas particulares, ellos dejaron de enseñar la Torá, que era lo que comentaba la profeta Elimar. Estamos viviendo un tiempo donde no podemos ir a la congregación, no podemos ir a ese local que nosotros o que alguna persona pueda tener alquilado para congregarse y predicar la palabra. Entonces, ¿qué tenemos a la mano nosotros en este tiempo? Las casas particulares para enseñar la Torá. Y la misma Escritura nos enseña que ellos ni por un solo día dejaron de hacerlo, se iban a las casas particulares para enseñar la palabra. También quiero leer la versión textual, dice: y cada día en el templo, de casa en casa, no cesaban de enseñar y proclamar. Esta versión textual nos dice que ellos iban de casa en casa y no cesaban de enseñar y de proclamar. Lo siguiente que quiero compartirles es que la Escritura también nos advierte acerca de la doctrina de los escribas y de los fariseos. Y en Marcos 12, 38, 40 dice: y enseñándoles les decía: guardaos de los escribas que anhelan andar con largas ropas y recibir saludos en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los puestos de honor en las cenas, pero devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán un juicio más severo. Recordamos entonces que el propósito y lo que consistía la doctrina de ellos era aparentar algo que no eran. Y por eso la Escritura también nos advierte de que tenemos que tener cuidado y saber discernir acerca de estas doctrinas. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo, tú, amado pueblo que me estás viendo? ¿Cuál es nuestro trabajo hoy en día como pueblo de Dios a través de las circunstancias que estamos viviendo, a través de lo que estamos pasando? ¿Qué debemos de hacer nosotros? En 1 Timoteo 4, 12, 16 dice: no permitas que nadie te mire con menosprecio por tu juventud. Y quiero hablarle también nuevamente a los jóvenes que me están viendo hoy en día. Más bien, sé ejemplo para los creyentes con tu palabra, comportamiento, amor, confianza y pureza. Hasta que yo vaya, pon atención a la lectura pública de la Escritura, dice la Torá. No descuides el don que fue dado a ti por medio de la profecía cuando el cuerpo de ancianos te hizo semijar. Sé diligente con tu trabajo y métete de lleno en él. Pon atención a ti mismo. Y por último, quiero concluir con una palabra que el Eterno una vez nos dio y quiero compartirla también con ustedes. No es que el Eterno nos decía que Él nos iba a revelar su palabra, no desde la perspectiva del que la lee,
sino desde la perspectiva del que la inspiró, es decir, desde la perspectiva del Padre. Así que uno de los trabajos que nosotros tenemos en este tiempo es perseverar, ser diligentes y estar firmes en las enseñanzas del Eterno, en estudiar su Torá, en saber qué nos está enseñando el Padre y muy importantemente, como ya lo vimos versículos anteriores, en hacer esto con lo que tenemos a la mano hoy en día. Tenemos a la mano los medios, las redes sociales para nosotros enseñar esto. Tenemos a la mano hacerlo de casa en casa. Así que no se sienta frustrado si no puede ir a un templo, si no puede ir a una congregación. El Padre en este tiempo nos está moviendo, nos está sacando de nuestra zona de confort para llevarnos también a un diseño original. Así que esto es lo que yo quería compartirles en este punto de la enseñanza de los apóstoles. Vamos a continuar y vamos a estar hablando ahora sobre lo que es los cuatro. Recuerden que son 4 aspectos que vamos a estar tratando hoy. La comunión y el partimiento del pan. El pastor Gabriel. Así es. Para entrar en ese tema, también quisiera reforzar solo un comentario en relación a lo que decía mi esposa. Ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, lo que habían recibido de Yeshua, de la interpretación correcta que él le había dado de la Torá, más allá de lo que decían los fariseos, los saduceos. Entonces ellos se dedicaron constantemente a enseñar lo que Yeshua enseñó correctamente. Por eso los odiaban los fariseos, los saduceos, y los apresaban y los querían azotar, los querían matar, porque enseñaban correctamente. Ahora, ¿en qué vamos a perseverar nosotros? En lo que hemos heredado, que podemos saber que es de error, que hemos identificado que es de error, diciendo que la Torá no está vigente, que ya el Shabbat ya no está vigente, que el antiguo pacto ya eso pasó, ahora es solo paz y amor y la gracia, porque Yeshua nos salvó por gracia. Tenemos que saber correctamente qué es lo que Yeshua nos enseñó, qué es lo que él le vino a enseñar a los apóstoles, y les dijo: yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él mismo lo puso, les colocó este fundamento. Y hoy en día, bendito Dios, porque nos revela esto para perseverar en ello, y lo vamos a seguir enseñando, que hay un pueblo del Eterno que él va a despertar para injertar en el olivo, y de los dos pueblos hacer uno solo, Israel, su pueblo escogido. Bien, solo quería comentar eso. Pasamos entonces a la comunión, o con los unos con los otros. Una versión solo dice la comunión y luego dice al partimiento del pan. Empecemos con la comunión los unos con los otros. Esta palabra viene del griego, como fue escrito en el libro de Hechos, viene el griego koinonia, que tiene su raíz de koinonos, que significa compañerismo, interacción, beneficio, participación, contribución, ofrenda, significa ayuda también. Entonces, esta palabra comunión, con todos estos significados, yo la puedo definir así. Es la relación de compañerismo mutuo, donde los involucrados se benefician y contribuyen al bienestar de su comunidad o de su asociación, o en relación a su relación de compañerismo mutuo, de caminar juntos, de estar de acuerdo, de perseverar en esto. Ellos, eso es lo que nos habla, esta palabra koinonía, o podemos definir esa comunión. Entonces, la palabra también nos enseña sobre con quién tenemos que perseverar en comunión, en relación, en compañerismo, en ayuda, en estar dispuestos a dar parte de lo que significa koinonía, ofrenda. Tengo tres aspectos que nos enseña la Torá con quien debemos tener esta relación, o mejor dicho, estas 3 personas: Yeshua, el Espíritu del Eterno, y también sus hijos, es decir, los escogidos de Dios, su pueblo. Y voy a ponerlos el fundamento. En 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos, está hablando Pablo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías, relacionado a nuestra unidad con él, nuestra dependencia de él. 1 Corintios 1:9 dice:
Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Yeshua, a la relación con Él. El Mesías, el Señor, Señor nuestro. Esto nos habla de que a través, o el llamado del Eterno, que el Eterno nos ha hecho, es para ser uno con Él. Perdidos en las naciones, su pueblo estaba, pero el Eterno lo llama, le abre sus ojos y ahora lo hace uno con el Mesías para tener esa comunión, esa relación, ese compañerismo íntimo con Él. También nos habla de la comunión con el Espíritu de Elohim. 2 Corintios 13 dice: la gracia del Señor Yeshua, el Mesías, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La relación profunda, mutua, sea con el Espíritu de Dios. Bien, también dice Filipenses 2, por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, alguna exhortación de amor y si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable de misericordia, el contexto es Pablo exhortándolos, pero además de eso es que tenemos una comunión por más de las circunstancias que estén pasando. Y en el contexto Pablo habla de que él pone todas las cosas como pérdida para tener al Eterno como ganancia. Por eso él habla de la comunión con el Padre, con el Espíritu, como una ganancia mucho mayor. Entonces, ¿a dónde nos estamos enfocando nosotros como hijos de Dios en nuestra dinámica de vida? La relación, la comunión que tenemos es con las finanzas, con el sobresalir, el destacar, o verdaderamente estamos teniendo una relación profunda con el Mesías, con su Espíritu y también con su pueblo. Como decía Pablo en muchas ocasiones, exhortándose unos a otros con amor, tener entrañable amor unos con otros. Y acá coloco el fundamento. Gálatas 6:6 nos dice que y el que es enseñado en la palabra comparta todas las cosas buenas con el que lo enseña. ¿En qué sentido lo dice también? En el dar, en el ayudar, en el compartir, como significa la palabra koinonía, ofrenda, es dar a aquellos necesitados. Dar de lo que tienes implica una comunión, una cercanía, una relación con la persona que se está ayudando, que parte de ahí para luego construirla, fortalecerla. Hebreos 13:16 dice: y hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Esto nos habla de comunión, de el dar a otros, como lo definíamos, con un beneficio, donde aquel que recibe obviamente es beneficiado, pero aquel que da también porque recibe del Padre este beneficio. Y también quiero agregar esto, porque el hablar de la comunión, más adelante en los siguientes versículos de Hechos 2, 44, 43 y 44, dice que tenían todas las cosas en común y algunos vendían sus propiedades y daban todo lo que tenían para ayudar a otros. De eso está hablando en relación a la comunión y es muy importante porque también la palabra nos enseña, Yeshua enseñando a sus discípulos, decía que el Señor, no recuerdo ahorita el versículo exacto, pero lo voy a parafrasear, dice que por cuanto no le diste a unos de estos mis pequeños, cuando tenían hambre, cuando no me diste de comer, y ellos dijeron: Señor, ¿cuándo te hemos visto pasar hambre? Cuando no diste a uno de estos mis pequeños, no me lo diste a mí, en el sentido de la ayuda al prójimo, la comunión con el prójimo de nuestros hermanos, de los hijos del Eterno, como estoy colocando el fundamento. Y para finalizar, voy a leer Filipenses 4:14, que nos enseña el fundamento de esto, de ese compartir con nuestros hermanos para afianzar y perseverar en la comunión. Dice: y aún así bien hicisteis en participar conmigo en mi aflicción. Y Pablo lo coloca aún más: en las aflicciones también debemos tener comunión. Entonces, y también sabéis vosotros, oh filipenses, que al comienzo del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuanto al dar y al recibir, sino solamente vosotros. Porque aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces Pablo lo aclara: no penséis que busco la dádiva, no piensen que busca
el recibir, sino que busco que abunde el fruto de vuestra cuenta. Así lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, y con esto vamos a pasar ya ahorita al siguiente punto. Olor fragante lo que les estaba dando en esa con esa ayuda, con esa ofrenda, con esa participación de ellos para cubrir su necesidad como hermanos también. Sacrificio aceptable, agradable a Dios. Entonces el caminar en comunión no va a ser solo en las buenas, sino también en las malas, y hasta el punto de estar dispuesto a darle lo que tienes para ayudar a otros en su necesidad. Mi Dios pues suplirá todo vuestra necesidad, su riqueza en gloria, según su riqueza en gloria en Yeshua el Mesías, y al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos. Entonces, hemos utilizado este versículo muchas veces en fuera de contexto para hablar de finanzas, cuando no aprendemos el fundamento que es el dar, el compartir, el permanecer constantemente y en fidelidad, según las versiones, en esa comunión. Bien, pasamos entonces al partimiento del pan. Y en este sentido, podemos decir que sea sobre el Shabbat, que se está refiriendo al Shabbat, o mejor dicho, es muy difícil definir que se esté refiriendo solamente al Shabbat, porque en varias ocasiones Yeshua partió pan. El libro de los Hechos nos habla del partimiento del pan. Entonces, no se puede decir exactamente que sea solo referente al Shabbat. El Eterno, a través del Espíritu, en el escritor de Hechos, nos relata la importancia de aún participar el pan o partir el pan con nuestros hermanos, es decir, ayudar con un plato de comida en nuestro contexto hoy, en nuestro dialecto tal vez hoy. Ayudar con comida, con sustento, con el pan para esos necesitados. Entonces es muy difícil de definirlo. Sin embargo, por el carácter de importancia que estamos hablando de estos 4 aspectos, debemos ver que aquí se expresa la dinámica de vida del creyente al compartir también los alimentos. Entonces no debemos restarle importancia a esto. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Hechos 2:46 nos dice que y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. Entonces, se puede decir que estos 4 aspectos son, hablando o diciéndolo así, que son temas espirituales o características espirituales, la enseñanza, la oración, la comunión, y que esto sea solo comida, no necesariamente así. Es muy importante porque lo menciona en este mismo contexto. Hay un misterio profundo en este acto, por eso lo menciona, hay un misterio profundo en este acto de participar, de dar el pan, porque se produce no solo un beneficio para el que recibe, sino también debemos ver la libertad que esa acción expresa y que el Eterno va a revelarse, que va a profundizar mucho más en nuestra vida, porque así sucedió en una ocasión con el mismo Yeshua. Al partir el pan hubo libertad, los ojos se abrieron y las personas pudieron conocer con quién estaban. Voy a leerle rápidamente. Lucas 24 nos habla de este contexto. Verso 30 dice, y sucedió que al reclinarse con ellos, el contexto es los discípulos que van a Emaús. Al otro día dice que cuando sale la noticia de que Yeshua ha resucitado, dice que ellos salen a un pueblo, a una ciudad cercana. Ellos van caminando, Yeshua se les acerca, pero ellos no lo identificaron, sus ojos estaban velados. En el camino, él les enseñaba las escrituras, luego iban a pasar, pero le insisten a que coma con ellos. Él se queda y dice que sucedió que al reclinar con ellos la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y después de partirlo, les daba. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero a él se les hizo invisible. Entonces ellos contaron lo sucedido en el camino, y como dice el verso 35, entonces ellos contaron lo sucedido en el camino y cómo fue reconocido por ellos al partir el pan, cómo fueron abiertos sus ojos al momento en que partieron el pan con Yeshua al recibir de su mano. Entonces acá vemos
cómo Yeshua participaba con sus discípulos en el partimiento del pan, de casa en casa, en su camino con los discípulos, en su ministerio. Él lo hizo, y aún en este momento para revelarse ante ellos, para que fuesen abiertos sus ojos. Entonces voy a finalizar también en este tema del partimiento del pan de casa en casa, que ya lo leímos en Hechos 46, con el Hechos 27, donde también es un versículo sacado fuera de contexto para decir que se estaba comiendo en domingo, que no era Shabbat, que se estaba comiendo en domingo, y que de esta forma dicen que el Shabbat no está vigente. Hechos 27 dice: en el primer día de la semana, reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba disponiéndose a salir al día siguiente, y prolongó el mensaje hasta medianoche. Muchos conocen el contexto, dice que él les siguió enseñando, hubo uno que se cayó, fue revivido, fue resucitado, mejor dicho, cambiando la palabra, y acá entonces se utiliza para decir que fue el primer día de la semana, fue en domingo, pero no es, está errado totalmente en los que dicen eso. ¿Por qué? Porque en griego el versículo inicia diciendo miaton Shabbaton, es decir, en el Shabbat. La palabra mía en griego es uno, no el día, no significa el día, significa uno de los Shabbat, sería la traducción correcta. Ahora, para entenderlo, se debe leer el verso 6, donde dice que había pasado la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, a lo que leemos el verso 7, entendiendo el contexto correcto de los panes sin levadura, donde después del séptimo día, después del día de reposo, se deben contar 7 días de reposo, y al día 50 es Shavuot, es que se lee el verso 7 y significa que ellos estaban en uno de esos Shabbat, de uno de esos 7 Shabbat que se cuentan. Ellos estaban en uno de esos Shabbat partiendo el pan, y Pablo les empezó a enseñar. No es el primer día de la semana, es una mala traducción. La traducción correcta sería uno de los Shabbat. ¿De cuáles Shabbat? De los que se cuentan después de los panes sin levadura, según dice el verso 6 y como nos enseña Levítico 23. Entonces, también es importante el partir el pan en día de Shabbat, reunirse en ese partimiento del pan para compartir con la familia, no solo con la familia, con amigos, como lo hacían los discípulos, de casa en casa. No especifica exactamente que fuese en Shabbat, pero fueron instruidos así por Yeshua, y Yeshua participó con ellos de esta manera. Entonces, uno de los aspectos importantes de la dinámica del creyente es partir el pan en los días del Shabbat. ¿Dónde están aquellos que dicen que el Shabbat no está vigente, y qué día están entonces partiendo el pan, o si lo están haciendo? Debemos abrir nuestros ojos. Debemos abrir nuestros ojos a la verdad que el Eterno está trayendo en este tiempo. Ha introducido a su pueblo para despertarnos e introducirnos en una nueva plataforma, en un nuevo nivel. Ya el Padre está llevando a su pueblo a un nuevo escalón, donde aquellos que no abran sus ojos, no estén dispuestos a recibir la verdad, se van a quedar en ese nivel. Y no estoy diciendo que van a perder su salvación, simplemente no van a vivir, a experimentar el nuevo nivel de gloria al cual el Padre nos quiere llevar. Profeta Elimar, hemos entendido esto, hemos profundizado en esto, por eso traemos esta enseñanza el día de hoy, y de acuerdo a lo que nos ha dirigido el Espíritu, para establecer de una vez y hablar acerca de cuál debe ser nuestra dinámica como creyentes en Yeshua, como pueblo del Eterno, y no simplemente, como usted mencionaba, ir al culto, ir a la iglesia, quedarse en un local, reunirse una vez a la semana y seguir con nuestro estilo de vida. Así es, y yo creo que definitivamente todo esto que está ocurriendo, todo esto que se está dando, la agenda que se está dando en el mundo, nos está empujando y nos está llevando a asumir cuál debe ser la dinámica de los creyentes en Yeshua, en el Señor, cuál debe ser esa dinámica. Entonces, si usted se conectó un poquito tarde, recuerde que estamos hablando en Hechos 2:42. Hay 4 aspectos importantes de esa dinámica, que es
estaban dedicados al estudio de la Torá, y recuerde que no existía Nuevo Testamento. Ellos estaban dedicados al estudio de la Torá. Ellos evangelizaban, y déjeme utilizar ese término, ellos evangelizaban con el estudio de la Torá, enseñándole a la gente la cultura, enseñándole a la gente lo que decía la Torá, y entendiendo que había una parte pues que ya había sido cumplida en el Mesías. Pero ellos estaban tomando todo lo que era la cultura, lo que rige la cultura del hombre en sociedad, todo eso era lo que ellos le enseñaban a la gente que venía y se convertía y conocía a Yeshua, tenía un encuentro con la Torá viviente, bautizaban, todo esto. Entonces, ¿por qué no caían en crisis? Si usted me dice ahorita, bueno, ¿cómo hago yo para no caer en crisis? ¿Cómo hago para no caer en estrés? ¿Cómo hago para que la ansiedad no me consuma? ¿Cómo voy a hacer para enfrentar las deudas? ¿Cómo voy a hacer para enfrentar las pérdidas en mi negocio? ¿Cómo voy a hacer con la dinámica? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante? Bueno, aquí en Hechos 2:42, tú puedes no solamente a tomarlo para tu vida, sino enseñárselo a otros. Mire, en estos días voy a estar hablando sobre una estrategia evangelística que el Padre me dio muy fácil, se las voy a estar compartiendo para que tú puedas hacerlo por tu WhatsApp. Así que yo estoy compartiendo por WhatsApp y que tú puedas compartirlo con todos tus amigos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Padre que podamos hacer? Y qué es lo que nos va a mantener a nosotros firmes. Hay 4 pilares aquí. Enseñar la palabra del Eterno, que nuestra vida sea un testimonio vivo de la enseñanza de la Torá, que la Torá sea revelada a nosotros, estudiar su Torá y poder impartirla sobre otros, porque la Torá es el agua. Recordemos lo que le dijo Yeshua a la mujer samaritana. Yeshua le dijo, dame agua, mujer. Y la mujer samaritana le dice, pero ¿cómo tú me pides si tú eres judío y yo soy samaritana? Y no, recuerda que había un conflicto entre el reino del norte y el reino del sur, y ella estaba impactada porque este hombre, siendo judío, me pide agua. ¿Y qué le dice Yeshua? Mujer, si conocieres el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Yeshua le dijo, el que tome de esta agua, es decir, estaba hablando del agua natural, volverá a tener sed, pero el que tome del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué es lo que el Padre nos está dando en este tiempo? Esa agua. Hoy yo le decía a Yeshua, dame del agua que le ofreciste a la mujer samaritana. Y quiero que en esta noche yo oré en este día y le pedí al Eterno que a través de nosotros como familia, nosotros somos familia de sangre, a través de nosotros como familia y como ministerio, altares de adoración, el Padre nos entregara y pudiera fluir el agua que Yeshua le ofreció a la mujer samaritana. Yo no sé si a usted le parece un poco cursi esto, pero para mí no lo es, no es romántico, es profético. Yeshua, danos del agua que le ofreciste a la mujer samaritana. Es decir, que cuando nos expongamos a tu Torá, que cuando abramos las escrituras, no sea solamente adquirir un conocimiento, no sea solamente llenarnos de información. Yo quiero pedirle eso en esta noche para ti que estás escuchando y que vas a escuchar este mensaje, que Yeshua pueda darnos a nosotros del agua que le ofreció a la mujer samaritana, que al leer las escrituras yo pueda beber del agua que Yeshua le ofreció a la mujer samaritana. Y eso es lo que queremos impartir en este tiempo a los vecinos, a nuestros amigos, porque hay mucha crisis, hay temor en el mundo, hay desestabilización, pero el mundo necesita del agua que Yeshua le dio a la mujer samaritana. Y nosotros tenemos acceso a esa agua. Tenemos acceso a recibir esa agua, porque cuando recibimos de esa agua, ni el estrés, ni la ansiedad, ni el afán, ni las preocupaciones, ni las deudas, ni las cosas de este mundo nos van a afectar. Y te estamos entregando en esta noche 4 principios para que se conviertan en 4 pilares, los 4 pilares de tu vida, de la dinámica de tu vida. Estos 4 principios que están aquí en la Torá, en Hechos 2:42, deben convertirse en los 4 pilares de la dinámica de nuestra vida como creyentes. ¿Ok? Entonces tiene que ver con recibir su palabra, pero dar su palabra también, el partimiento del pan, la comunión los unos con los otros. Necesitamos de verdad, y sobre todo los ministros, porque generalmente en los ministros que se ve más la división, necesitamos ya asumir una actitud ya de madurez y vernos como hermanos y la sangre de Yeshua
fue el precio que se pagó por todos nosotros. Necesitamos vernos como hermanos. Pero por último, es la oración. Y quiero ser corta en esto para que tengamos un tiempo de oración. Quiero leerte lo que significa la palabra tefilá en el hebreo. Tefilá o tefiloto son ruegos, súplicas, la oración. Su etimología proviene de la raíz palal, que significa juzgar. Pues el hombre que recita la tefilá está analizando su relación entre él y su creador, es mirar hacia adentro. La oración no es desahogo, y luego vamos a estar dando un corto curso, una corta enseñanza sobre la oración, pero la oración no es el desahogo para con el Padre, no es mi desahogo. La oración es ese espacio o es esa dinámica de vida, más que un tiempito específicamente, es la dinámica de vida mediante la cual yo puedo mirar hacia adentro de mí, el Padre me deja verme y me deja ver cómo estoy yo frente a Él, cómo estoy yo frente a su voluntad, cómo yo voy en el camino. Eso es la oración. Entonces, más que tener un tiempo de apartarme para decirle al Padre, Padre, mira que mi jefe me está humillando, te suplicamos que el presidente se convierta, oramos para que el coronavirus pase rápido, Señor. Es más que una súplica. Recordemos que sí es importante el clamor, es importante que clamar. Y el pueblo de Israel clamó de desesperación, clamó con alaridos al Eterno. Y la palabra establece que el Todopoderoso escuchó su voz y se acordó, no porque se había olvidado, sino que se cumplió el tiempo. Esa palabra tiene que ver con el cumplimiento del tiempo para ya darse la intervención que había sido profetizada, pero en el tiempo específico, ¿ok? Entonces, el Padre intervino y movió todo alrededor, orquestó todo para que su pueblo fuese libre de Egipto. Ahora, la oración en nosotros, en la dinámica del creyente, vamos a suponer que usted es un ministro del Padre o que usted es sencillamente una ama de casa, o que tú eres un joven que apenas acabas de tener un encuentro con el Padre. ¿Qué es la oración? La oración es el tiempo, es ese espacio, esa dinámica de vida, es una dinámica de vida mediante la cual yo me expongo para que el Padre ponga un espejo delante de mí y yo pueda mirar y ver lo que está corrupto. La oración y parte de la dinámica de oración tiene que ver con la lectura de la Torá. Cuando yo leo la Torá, estoy teniendo un tiempo donde el Padre me está dejando ver lo que está alineado y lo que está desalineado. Ahora, dijimos que proviene de la raíz hebrea palel, que significa juzgar. Recordemos que la palabra palal es la palabra usada para intercesión, y esta palabra tiene que ver con ser un mediador, un juez que media entre dos partes. Nosotros somos jueces y déjeme planteárselo de esta manera. El Padre Eterno es el juez supremo, Yeshua es el juez supremo. Nosotros somos jueces en la tierra, somos el poder judicial para que Él establezca su justicia, su voluntad, sus preceptos, sus legislaciones a través de nosotros. Somos la extensión de la autoridad del Padre en la tierra. Entonces, la oración es un arma de poder. Sí, es un arma de poder. ¿Por qué es un arma de poder? Porque a través de la oración puedo traer a la existencia lo que el Padre ya determinó desde los cielos. Yeshua le dijo a Pedro de la siguiente manera. Quiero usar los próximos 7 minutos para darle esto y que tengamos un tiempo de oración y de pronto dar algo práctico. Yeshua le dijo a Pedro en Mateo 16, todo lo que permitas en la tierra, y olvídese ya de atar, de amarrar y desamarrar demonios. Eso es una mala interpretación. Ok, y una mala traducción también. Todo lo que permitas en la tierra, le dijo Yeshua a Pedro, asegúrate que haya sido previamente permitido por mi tribunal en el cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra, asegúrate que haya sido previamente prohibido por mi tribunal en el cielo. Entonces, el Padre Eterno, en su trono hay un tribunal, Él es el juez, el Padre es juez. Pero debemos entender algo muy importante. Nosotros somos la extensión, ya lo dije antes, ¿qué le dijo Yeshua ahí en Mateo 16? Yeshua le habló a Pedro y también le dijo que las puertas del imperio y de la muerte no prevalecerían contra la comunidad de creyentes.
Entonces, la oración juega un papel fundamental acá. ¿Por qué? Porque la oración es la dinámica que me hace ver cómo yo estoy alineada o desalineada. Y en medio de la oración, yo me alineo. Mire, yo he tenido tiempos donde he querido orar y a veces he querido desahogarme con el Padre. Y lo que sucede es que me alinea. Y por ahí dicen que la oración no cambia a Dios, me cambia a mí. Así es. La oración me cambia a mí y cambia mis circunstancias. Y ahorita lo vamos a hacer bien práctico. Me hubiese gustado dar así un estilo taller con gente así y hacer ejemplos así con personas y con circunstancias, pero por ahora no podemos. Ok. La oración me cambia a mí. La oración cambia mi perspectiva de cómo estoy viendo las cosas. La oración me alinea con el Padre y en la medida que me alineo a Él, que me expongo, escuche dos cosas, que me expongo a su palabra y a su presencia, la presencia revelada del Espíritu de Adonai. Cuando me expongo a su palabra y me expongo a su presencia, esas dos cosas me alinean. Y cuando me alinean, escucha con profundidad esto tan sencillo, pero es tan poderoso. Cuando me alinean, al alinearme, me convierte en un juez efectivo, porque yo no puedo establecer la autoridad y la justicia del Padre cuando estoy desalineada de esa autoridad. Si yo no estoy alineada con el juez, yo no puedo extender lo que el juez determinó que yo haga. Entonces, en el tiempo de oración, su palabra me alinea, pero su presencia también me alinea, me alinea, me alinea. Y al alinearme, entonces ahí me vuelvo temible. Han habido cosas, quiero decirle esto porque usted tal vez se va a sentir bien identificado. Han habido cosas en mi vida que he estado orando y no he visto una respuesta. ¿Y sabe por qué? Porque sencillamente el Padre necesita alinearme en una área, pero cuando me lo revela y me alineo, ay, 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 tiembla diablo. Tiembla, porque ahora sí vas a tener que retroceder. Ahora sí vas a tener que retroceder. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Padre hoy con esta dinámica y estos 4 principios de vida y estos 4 pilares que deben regir nuestra dinámica de vida? Y todo esto, todos estos 4 pilares y estos 4 principios se pueden encerrar en una sola palabra. ¿Sabes cuál es? Adoración. Adoración. Aquí está reflejado el estudiar la palabra es más importante que yo desahogarme con Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me expongo a la palabra, Dios me habla a mí. Pero cuando soy yo la que quiero hablar, entonces, o desahogarme, entonces Dios no está necesariamente en control. Pero cuando yo me expongo a que Él me dirija, que Él me hable, entonces esa es la máxima dedicación o expresión de que yo estoy adorando. Cuando yo me rindo y me expongo a que la palabra del Padre, a que Yeshua, a que el Eterno gobierne mi vida. ¿Ok? Entonces, importante esto, de estos 4 principios, de estos 4 pilares. La oración es un arma de poder, pero también nos convierte a nosotros en los temibles. En la oración yo me alineo. En el tiempo de su presencia. Y si usted no experimenta su presencia, usted proclame que se rompe, rompimiento en el nombre de Yeshua, hasta que algo se rompa, hasta que usted experimentó que se rompió y que ahora usted está ahí orando y está experimentando que está la presencia, que el Padre te está cambiando tu forma de pensar, que el Padre te está mudando en otra persona. Es importante que proclames en el nombre de Yeshua rompimiento hasta que experimentes que ahora su presencia está ahí contigo. Cuando tú empiezas cuando tú vienes a Él con acción de gracias, dice que entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Eso lo dijo un hombre conforme al corazón del Padre. Cuando tú te rindes a Él, cuando se empieza a manifestar su presencia y empieza a hacerse fuerte, fuerte y más fuerte, y tú persistes en la oración y te dedicas a la oración. Y hay personas que me dicen, ya Dios me está levantando en las madrugadas. Hay otros que me dicen, Dios me sumergió en la oración, me está sumergiendo, estoy experimentando algo poderoso. Bueno, eso es lo que hacía la comunidad de creyentes del libro de los Hechos. No es que nos metimos ahí y vamos a orar 31 minutos y a lo que llega a los 31 cortamos rápido. Eso no es una dinámica de oración.
Dios no puede meterse en un cajón de 31 minutos o 35 o 60. Es sumergirse y entrar y no saber cuándo se va a terminar. El Padre es el que dirige. Hay varias cosas que necesitamos y hay una clase que tenemos que se llama el lenguaje del reino y ahí hablamos de cosas que no debemos decir en la oración porque no son conforme a la escritura y que necesitamos quebrantar. Espero que el Padre nos dé un tiempo durante este tiempo para poder enseñar todo eso. Entonces, necesitamos que el Padre nos alinee y cuando nos alinea, entonces somos temibles. Entonces ahora somos jueces temibles. Yo recuerdo que una vez yo estaba en un lugar y estaba trabajando en un lugar y mi jefe tenía un local. Entonces en eso venía al lado del local donde estábamos. Yo me acuerdo que venía un juez, es decir, un juez no de los que están ahí en el tribunal solamente dando órdenes y firmando papeles, sino de los que se trasladan hasta lugares. Ellos venían a quitarle el local. Y él se puso asustadísimo porque en realidad le quitaron el local, se descuidó con unas cuestiones legales y yo me acuerdo que le quitaron, llegaron, desalojaron, ya usted no es propietario, le quitamos este local, desalojamos el local de al lado. Y estaba asustado, de, voy a perder, me van a desalojar, voy a perder mi propiedad. Bueno, así se pone el enemigo. Yo tomo este ejemplo de mi jefe porque es el que se me viene ahorita a memoria, pero nunca. Así se pone el enemigo. Así se pone el enemigo cuando sabe que tú y yo nos alineamos en la oración. Por ejemplo, necesitamos ser limpios en la oración de la mentira, ser limpios de la envidia, ser limpios de todo aquello que contamina nuestro ser. Necesitamos ser limpios y cuando nosotros estamos alineados, entonces el enemigo sabe que lo vamos a desalojar, que le vamos a quitar lo que él creía que era su propiedad, que le vamos a quitar, le vamos a desposeer personas que él había estado dominando, gobernando, nuestros familiares. Tengo testimonios, hace algunos días el Padre me dio una directriz específica de tener un tiempo de intimidad, de comunión y nos humillamos delante del Eterno, un tiempo de ayuno, un tiempo de oración y ese mismo día empezamos a ver los efectos de lo que el Padre empezó a hacer y estoy viendo los efectos poderosos de lo que el Padre empezó a hacer. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando nos alineamos con el Padre personalmente en nuestra dinámica de vida, nos volvemos entonces poderosos, invencibles, temibles. Y esa es la oración que el Padre quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Entonces, voy a decir rápidamente, porque ya se me fue el tiempo. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿A qué se debe esa eficacia? Esa eficacia es sencillamente la oración que está basada en la agenda y la voluntad del Padre. Y si usted me pregunta ahorita, ¿cómo puedo hacer? Deme un ejemplo bien práctico de orar. Ok, vamos a darte un ejemplo práctico. Tú tomas versículos de la palabra del Padre Eterno, versículos específicos. Dame uno, Padre. No me viene ahorita algo específico a la mente, pero tomas un versículo, por ejemplo, Jeremías 23, 29, yo siempre repito este versículo, dice que no es mi palabra como fuego y martillo que rompe la piedra en pedazos. Entonces es una palabra que te llena de autoridad y poder para quebrantar piedras en la mente, piedras que se levantan, fortalezas en contra de la voluntad, en contra del diseño. Te voy a dar rápidamente una estrategia y una directriz profética. No ores por lo que tú quieres, no ores por lo que tú necesitas, porque eso puede convertirse en una oración hechicera. No ores para que pase tal o cual cosa porque tú crees que es lo que debe ocurrir, que es lo correcto. Ora para que se haga la voluntad del Padre. Y cuando ya el Padre te revela su voluntad, entonces ahí sí tienes autoridad para proclamar. Porque una cosa es meterse un tiempo yo puedo estar orando callada, sin decir ninguna palabra, y estoy orando, pues eso, porque orar tiene que ver con exponerme al Padre, a su presencia, a su palabra. Puedo estar leyendo la palabra del Eterno y puedo estar orando porque estoy expuesta a que el Padre me está hablando a mí. O puedo estar callada esperando una directriz, la voz del Padre en mi espíritu y puedo estar orando. Ahora, cuando ya el Padre te empieza a dar revelaciones, hay cosas que no necesitamos buscarlas porque ya están en la Escritura y es la palabra profética más segura. Entonces, lo que ya está y tú la conoces, proclámalo. Te voy a enseñar cómo si tú no lo sabes.
Y lo que Dios te dice, y me enfoco mucho en las madres que oran por sus hijos. Cuando el padre te dice cuál es el diseño para con tus hijos, cuál es la voluntad para con tus hijos, cuál es la dinámica que debes tener, proclamarlo sobre ellos, proclamar sobre ellos, proclamar. Ya no le pidas, Señor, ayúdame, Señor, tócalo, Señor, quebrántalo, Señor, da. No. Proclamo. Y si la persona no está y se llama, por ejemplo, Juan, proclamo sobre ti. Juan, donde quiera que estés, lo que el Padre ha dicho que tú eres es lo que se va a cumplir en tu vida, Juan. Yo proclamo que se cumple en tu vida lo que el Eterno dijo. El Eterno dijo que tú eres un profeta, Juan. Y yo proclamo que se activa en ti el don, que todo lo que está impidiendo, que todo lo que está obstaculizando se quiebra y la palabra viaja hasta donde está Juan. Es un principio profético, escritural, está en Torá. Yeshua decía, sé sano, y a distancia las personas eran sanas. Entonces nos da a nosotros, nos enseña un principio, que la palabra viaja. Entonces en nuestras oraciones, tal vez tú estás en Colombia y tu hijo está en Londres, pero la palabra viaja. No importa que está en la universidad, la palabra viaja. Recuerda este principio, la palabra viaja. La palabra viaja. Se empieza a proclamar y a proclamar lo que el Padre ha dicho. Hay una gran diferencia entre decretar y proclamar. Decretos es lo que ha salido de la boca del Padre, ya salió de la boca del Padre, y hay decretos ya establecidos en la Torá. Son sus decretos, su voluntad, sus designios. Ahora, hay decretos que pueden salir de la boca del Padre, ser establecidos en el espíritu del hombre y el hombre hacerlo acá en la tierra. Por ejemplo, si el Padre dice, mira, está sucediendo esto del coronavirus, empiecen a decretar que se seca. Proclamen que se seca, decreto que se seca, decreten que se seca. Es legal empezar a proclamar que se seca, es legal decretarlo, hacer decretos que están en la escritura. Por ejemplo, si estás viendo una operación de las tinieblas en tu casa, es legal decretar en el nombre de Yeshua que es destruida esa operación de las tinieblas y que se abren 7 salidas en el mundo espiritual, y le ordenas al enemigo en el nombre de Yeshua que te vayas ahora, y hay un cerco que cierra y no penetras. Son decretos. Ahora, las proclamas es cuando tomamos los decretos y los proclamamos acá en la tierra. Por ejemplo, proclamo un despertar sobre la casa de Judá, proclamo un despertar sobre la casa de Efraín, proclamo el despertar en las naciones, los hijos, los escogidos del Padre. Proclamamos, el Padre le dio todas esas profecías a los profetas para que despertara a su pueblo. Proclamo que se unen las dos casas. Son proclamar los deseos y los decretos del corazón del Padre. Espero haber sido bien específica. Entonces, tenemos autoridad en la tierra para hacerlo. Yo lo último que quiero decirte en esta noche, para que pueda quedarte en tu espíritu, que no importa lo que pueda estar pasando a tu alrededor, no vengas delante del Padre sin esperanza, como un mendigo, como alguien que bueno, vengo a desahogarme. No pierdas tu tiempo solamente en desahogarte. Si quieres desahogarte, bueno, desahógate, pero desahógate rápido y levántate rápido de ahí y dile, Padre, lléname, dame el conocimiento. La palabra nos enseña que en Isaías 55 nos enseña la palabra que toda palabra que sale de la boca del Eterno no volverá a él vacía, es decir, no volverá sin cumplimiento. Toda palabra que sale del trono del Padre no volverá a él vacía. Así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y riega la tierra, la hace germinar y producir, dice el Eterno, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué necesita el Padre? Mira, esa palabra tú la tomas y es como una aguja de poder. Una aguja de acero, invencible, indestructible, de acero. Tú empiezas a coser lo que el Padre ha dicho y lo proclamas en la tierra. Lo que el Padre dijo, lo proclamas en la tierra. Lo que el Padre dijo, lo proclamas. El Padre lo dijo, yo lo proclamo. El Padre lo dijo, yo lo proclamo. Haz este ejercicio. El Padre lo dijo, yo lo proclamo. El Padre lo dijo, yo lo proclamo. El Padre lo dijo, lo proclamo, lo proclamo, lo proclamo, lo proclamo. Ese proclamar es como una aguja que cose, pero también ese proclamar es un martillo que rompe, que rompe, que rompe. Yo no sé si usted agarra un martillo y pone un clavito y le hace ¡ping! Y ya se clavó. No. Usted tiene que darle pum, 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 hasta que se clava. Bueno, así es. Cuando el martillo es para quebrar algo, usted tiene que darle bum, 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 hasta que se
palabra. Entonces la proclama tiene poder. Tenemos que proclamar entendiendo que somos la extensión del Padre en la tierra, de su autoridad. Y no sé qué circunstancia puedas estar viviendo, o tus vecinos o tus amigos, pero enséñales este principio. La oración es esa dinámica de vida donde somos transformados por el Padre, donde somos nuestro oído se vuelve audible a Él, entendemos su voluntad, y cuando la sabemos, entonces empezamos a proclamarla, hasta ver el cumplimiento. Tal vez tú no tengas ahorita, no dices, bueno, no sé cómo orar. Bueno, proclama lo que el Padre ha dicho. Y si tienes en este momento un vacío espiritual, una sequía, proclama sobre tu mente, proclama sobre tu cerebro, proclama sobre tu cuerpo, proclama sobre tu vida, proclama que se abran tus oídos a la voz del Padre, proclamo que mis oídos se abren, proclamo que los voy a escuchar al Padre, que estoy consciente de la voluntad del Eterno. Y en este día quiero terminar proclamando sobre tu casa, proclamando sobre tu vida, proclamando sobre tu familia, en el nombre poderoso de Yeshua, proclamando sobre los jóvenes de las naciones. En este momento el Padre está despertando a los guerreros en las naciones, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a las mujeres, a que se despierten y se sacudan la depresión, la tristeza, la ansiedad. A los hombres a que se activen como los sacerdotes del hogar, como los guerreros. El Padre los está despertando. Y hoy quiero proclamar en el nombre de Yeshua que estas palabras pueden penetrar tu espíritu, que toda ansiedad, que toda depresión, que todo temor, que toda preocupación es removida en el nombre de Yeshua. Ahora mismo. Vamos aún sanidad a los cuerpos. Y cada jueves vamos a estar haciendo, porque Yeshua lo hacía. Yo no sé si tengo un don para sanar o no, pero hoy nosotros vamos a hacer lo que Yeshua hacía. Vamos a dar sanidad. Y si hay algún enfermo en ese hogar, yo quiero que tú lo llames en esta hora. Y si hay algún enfermo, tu vecino, te pido que tú vayas. Si puedes salir, si se está cuidando, si no se está cuidando, bueno, ora desde tu casa, llámalo, envíale un mensaje, una nota de voz y proclama sobre ellos en el nombre de Yeshua, porque es el tiempo de hacer, es el tiempo de accionar, es el tiempo de no descansar, no quedarse mirando hacia arriba a ver qué está pasando con el coronavirus. No es contra el coronavirus que estamos batallando, es contra toda una agenda que estamos batallando. Y este es el tiempo de levantarnos a establecer la dinámica del creyente establecida en el libro de los Hechos, la dinámica de adoración, los pilares de la dinámica de un creyente, los 4 pilares. Así que hoy proclamamos despertar. En el nombre de Yeshua. Enviamos palabra de sanidad. En el nombre de Yeshua. Los milagros del Eterno en tu casa. Se activan los milagros en tu casa. Se activan ahora mismo ahí en tus gavetas, en tu despensa. Se activa el milagro de la reproducción, así como la viuda, así como aquella mujer que tenía el aceite y no cesaba el aceite y no se acababa. Hoy proclamamos que se abre esa dimensión para tu casa. Hoy proclamamos que tu mente, que tu cuerpo accesa a la dimensión que Yeshua. Se va la ansiedad, se va la depresión, se va el temor, se va de tu vida. De Yeshua. Hoy proclamamos libertad ahora. En el nombre de Yeshua. Libertad. Si hay personas que están escuchando este mensaje en familia, ahora enviamos palabras de libertad y de sanidad de los cuerpos. Padre, te pedimos en el nombre de Yeshua que el agua Yeshua que tú le ofreciste a la mujer samaritana pueda ser probada por tus hijos en el nombre de Yeshua, y pueda correr. Esa palabra, esa agua pueda correr sobre ellos, Señor. Que pueda correr cada hogar, que pueda correr sobre cada familia. En el nombre todopoderoso de Yeshua, Padre, te lo pedimos. Proclamamos que hayan milagros en esta noche, que hayan milagros en el cuerpo, que hayan milagros de sanidad, milagros de libertad en el nombre de Yeshua. Proclamamos esa palabra. Padre, y te damos gracias en el nombre todopoderoso de Yeshua. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Amén. Padre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bueno, vamos Señor. a las personas que nos están saludando por acá. Sí. Déjenme moverme un minutito, ya vamos a estar casi despidiendo. Vamos a tomar 2 minutitos para saludar. Déjenme moverme un minutito a ver cómo están las chicas. Sí, bien, mientras la profeta Elimar va a ver a sus niñas, recordamos que
ella tiene sus niñas, también tiene que cuidarlas. Entonces, estuvimos enseñando sobre el libro de Hechos 2:42, tomando ese versículo como fundamento para enseñar e instruir sobre estos 4 pilares que son fundamentales para nuestra vida, para la vida del creyente, para caminar en esa cultura del reino que Yeshua les enseñó a sus discípulos. Y así como él les dijo que enseñaran todas estas cosas, también les dijo que cosas mayores que ellos iban a hacer. Y podemos evidenciar en la escritura que a medida que ellos caminaron afirmados en lo que Yeshua les enseñó y en estos 4 pilares, nada los detuvo. Hubo milagros, hubo sanidades, maravillas sucedieron. A Pablo le sucedieron bastantes maravillas, milagros, por caminar afirmado en estos principios. Lo reprodujeron. En algún momento de la historia se perdió, pero el Eterno los está rescatando para afirmarnos plenamente, porque es un tiempo clave, es un tiempo fundamental en medio de la circunstancia, donde también vamos a ver estas maravillas y la promesa se mantiene, como lo decía la profeta Elimar, y la promesa se mantiene, cosas mayores que yo van a hacer ustedes. Así es. Bueno, es un tiempo de gran definición. Tenemos que definirnos. Ahora es cuando se va a saber quiénes son los verdaderos, no que no vamos a perder la salvación alguno, no es que van a perder la salvación, sino que el Padre en este tiempo nos está probando, no tentando, nos está probando, porque en este tiempo se va a saber quiénes son los verdaderos creyentes, quiénes son los que verdaderamente creen, porque mucha gente va a decir, ¿dónde está tu Dios? Aquí está. Todo lo que quiso ha hecho y está gobernando mi vida. Entonces, Yeshua dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si alguno esperaba establecer el reino de una manera sin problemas y todo eso, pues no es así. Este es el tiempo donde realmente se va a extender el reino de nuestro Padre eterno y familias enteras llegarán a los pies del Mesías. Vamos a saludar a las personas que nos están saludando en esta noche, muchachos. Ya. Sí, queremos enviar un gran abrazo por acá a Andrés Eloy Fernández, hermano del evangelista Hilda Fernández, que se encuentra en Venezuela. Un gran abrazo para ti, para tu familia, Andrés Eloy. También al pastor Mario Alberto Kogan y toda su familia. Bendiciones, shalom para ustedes también. Queremos saludar también a la profeta Alejandra Carolina, la esposa de nuestro amado pastor Luis Boscán. Ellos también se encuentran en Venezuela y son del Ministerio Altares de Adoración. También saludamos a Elías Quintana. Un gran abrazo para ti, Elías. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Al señor Wilmer Sánchez, al esposo de la pastora Kira Méndez, que también se estuvo conectando con nosotros, la pastora Kira. Ellos se encuentran en Chile. Gran abrazo y saludos para toda la familia. Al pastor también Jorge González, hermano de mi esposo, también se encuentra en Venezuela. Un gran abrazo para ti, Jorge, para la profeta Rosa. También a la pastora Janet Méndez, también parte de nuestro Ministerio Altares de Adoración, que se encuentran en Venezuela. Un gran abrazo y gracias por acompañarnos. Saludos también para Suanji. Suanji se encuentra acá en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil. Gracias, Suanji. Shalom para ti también. A Ani Labarca, que también nos estuvo acompañando el día de hoy. Un gran abrazo y bendiciones para ti. Ana Lucía Caicedo, que se encuentra en Colombia, también un gran abrazo. Shalom para ti, Ana Lucía. A MK Isha, gracias por acompañarnos y bendiciones para ti también. Y por último, tengo acá a Lucelis, también de la comunidad Altares de Adoración en Venezuela. Gracias, Lucelis, por habernos acompañado. Les amamos y les bendecimos a todos. Acá también hay unas personas que nos estuvieron saludando, a ver quiénes nos estuvieron saludando. Valentina, Cus Ábalos, un gran abrazo que nos estuvo saludando también el pastor Héctor Rojas del Ministerio Casa de Oración y Perlas de Vida aquí. Un gran abrazo para Héctor, Mercedes y las chicas. Gracias por habernos acompañado hoy. Delia Lagos en Argentina, un gran abrazo, querida Delia, un gran abrazo para ti, para tu familia. También Norma de Campo, un gran abrazo, hermosa mujer de Dios.
Saludos, bendiciones para ti. Irene Urdaneta, un gran abrazo allá en República Dominicana. Irene, preciosa hija. Wilmer Sánchez, ya por acá también lo hemos saludado, pero le envío un abrazo de oso, de oso. Si la gente no sabe que es un abrazo de oso, el oso es grande y gordo y usted no le da abasto sus brazos para apretar el oso, un abrazo de oso. ¿Quién más nos escribió por acá? A ver, Ceci, mi amiga Ceci en Buenos Aires, un abrazo, Ceci, para ti, para Orly, para los niños. Ceci es la persona que me soporta cuando yo llego a Buenos Aires. Ok, Ceci, un gran abrazo. María Sonia Romero, un gran abrazo. Dice, saludos, Profeta Elimar de México. Gracias por la bendición de compartir lo que Dios les dice. Un gran abrazo para ustedes también allá en México, en la Ciudad de México. Un gran abrazo para ustedes. Un gran abrazo. Pastora Norma, un gran abrazo para usted. Y bueno, estas fueron, saludé a las personas que hicieron comentarios, ¿ok? Porque no sé si las personas que se conectaron continuaron con el mensaje, pero estuvimos dando el saludo a las personas que estuvieron dando comentarios. Quiero invitarles ahora para poder conectarse el próximo sábado a las 9 de la mañana, hora Ecuador, por la página de Ministerio Altares de Adoración. Todos los sábados a las 9 se enseñan las 54 porciones. En un año, usted recibe 54 porciones que le va a traer a su vida gran revelación, gran impacto y le entrega el fundamento de la Torah, el fundamento, 54 porciones. Si usted no se ha sumado todavía, pues es importante que pueda sumarse y pueda suscribirse. Es importante también porque ahí estamos subiendo todos los videos que hacemos en el canal de YouTube Ministerio Altares de Adoración. Un gran abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao, shalom.